Mi nombre es Tomás Vergara. Tengo 74 años y llevo 46 cargando con algo que nunca debí abrir. Lo que voy a contar ocurrió en el otoño de 1978, en un pueblo del interior que ya no existe en ningún mapa que valga la pena consultar. He guardado silencio durante décadas porque pensé que el silencio era una forma de protección. Ahora que ya no me queda mucho tiempo, entiendo que el silencio solo fue una forma de cobardía elegante. Valdecinos estaba en una hondonada entre dos sierras, al final de una carretera comarcal que dejaba de estar asfaltada antes de llegar a ella. Fui destinado allí a finales de octubre del 78, cuando la Guardia Civil recibió un aviso del obispado comunicando que el párroco del pueblo, el padre Eusebio Cantero, llevaba 12 días sin dar señales de vida. Nadie había llamado antes. Ese fue el primer detalle que me llamó la atención. 12 días. 12 días. El pueblo tenía algo menos de 200 personas en aquella época. Viejos, mujeres mayores, algunos hombres de mediana edad y muy pocos jóvenes, porque los jóvenes se habían marchado. Las casas eran de piedra oscura y las calles estaban sin pavimentar, con ese barro de montaña que se adhiere a las suelas y no suelta. Cuando llegué por primera vez, era media mañana y no había nadie en la calle, solo una mujer mayor que me miró desde una ventana y cerró la contraventana sin decir nada. El pueblo tenía una única iglesia, dedicada a San Cosme y San Damián, construida en el siglo XVI y reformada a medias en algún momento de los años 50. La reforma había dejado una mezcla extraña en piedra antigua con cemento nuevo, arcos viejos tapados con yeso, una sacristía con una puerta metálica que no encajaba con nada de lo que la rodeaba. El padre Cantero llevaba en Valdecinos desde 1971 han 7 años. No era de allí. La alcaldesa era una mujer llamada Consuelo Andrades, de unos 60 años, con manos de labradora y una voz que sonaba siempre un tono por encima de lo necesario. Fue ella quien me recibió, quien me asignó alojamiento en la casa de una viuda, y quien me explicó, con una calma que entonces me pareció digna, y ahora me parece ensayada, que el padre Cantero probablemente se había marchado por propia voluntad, que era un hombre de carácter difícil, que a veces los sacerdotes necesitaban tiempo. Yo tenía 28 años. Era mi segundo destino en solitario. No era un hombre especialmente valiente, ni especialmente perspicaz, pero había aprendido en la academia una cosa sencilla: cuando alguien te explica demasiado antes de que hayas preguntado nada, es porque ya sabe lo que vas a preguntar. Consuelo Andrades me explicó 3 veces, en 2 días distintos, que el padre Cantero era un hombre difícil. Yo no le había preguntado por su carácter ni una sola vez. Las noches en Valdecinos eran de un silencio peculiar, no el silencio rural que conocía de otros destinos, que siempre tiene algo en grillos, animales, el viento entre los árboles. En Valdecinos el silencio era compacto, casi mineral, como si el propio aire del pueblo hubiera decidido no moverse. La viuda donde me hospedaba, una señora llamada Petre, me daba la cena sin hablar y recogía los platos sin hablar. Solo una vez, la segunda noche, me dijo algo en voz muy baja mientras apagaba la luz del pasillo, aunque no abriera las ventanas por la noche. No me explicó por qué. Pasé los primeros 3 días haciendo lo que se supone que debía hacer: tomar declaraciones, revisar el registro parroquial, hablar con los vecinos. Nadie había visto al padre Cantero marcharse. Nadie había oído nada inusual. Nadie recordaba nada que mereciera la pena mencionar. Cada respuesta era correcta, amable, vacía. Como si el pueblo entero hubiera ensayado un libreto que funcionaba para
cualquier pregunta que yo pudiera formular. Aquella sensación de estar ante algo que había sido preparado antes de mi llegada fue creciendo despacio, como el barro en la suela lenta, persistente, sin remedio. El cuarto día, pedí las llaves de la iglesia. Consuelo me las entregó sin dudarlo, lo cual debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo. Una persona que entrega las llaves sin dudar es una persona que sabe que lo que está dentro ya no representa ningún peligro, o que ya no está. Me di cuenta de eso más tarde, cuando ya había cometido el error principal. La iglesia olía a piedra húmeda y a cera fría. Había velas a medio consumir en varios candelabros, lo cual indicaba que los oficios habían continuado incluso durante la ausencia del padre cantero. Alguien los había llevado a cabo. Cuando pregunté quién, me dijeron que un hombre del pueblo, Jacinto Moradas, que había servido como sacristán durante más de 20 años, se encargaba de mantener la iglesia y de rezar el rosario con las mujeres mayores los martes y los viernes. Eso era normal. Lo que no era normal era que Jacinto Moradas llevara 3 días sin aparecer desde que yo llegué al pueblo. Su casa estaba cerrada. Los vecinos decían que había ido a visitar a un familiar en otro pueblo. Nadie sabía exactamente a cuál. Nadie tenía un número de teléfono. Nadie parecía preocupado por su ausencia, a pesar de que, según me contaron, Jacinto Moradas no había salido de Valdecinos en más de 5 años. Aquel hombre anciano, con mala rodilla y peor vista, había desaparecido al mismo tiempo que el sacerdote, y nadie consideraba que eso mereciera mención. En la sacristía encontré el libro de cuentas de la parroquia, que recogía los ingresos de misas, funerales y donaciones desde 1965. Era un registro meticuloso, en una letra pequeña y ordenada que identifiqué como la del padre cantero. Pero al revisar las entradas de septiembre de 1978, el mes anterior a su desaparición, encontré algo que no encajaba. Había una serie de anotaciones en los márgenes, escritas con otro bolígrafo, una tinta más oscura, en una letra diferente. No eran contables, parecían nombres. Copié los nombres en mi libreta. Eran 7. Algunos los reconocí porque eran apellidos que había escuchado en el pueblo durante mis primeros días. Moradas, Andrades, Peralvillo, Serrano. 3 más que no reconocí de inmediato. Junto a cada nombre había un número, y junto a cada número había una letra que podría haber sido una inicial o podría haber sido otra cosa. No lo entendí entonces. No lo entendí durante semanas. Pero los copié, porque la escritura en los márgenes de un libro de cuentas siempre significa que alguien estaba poniendo orden en algo que no tenía su sitio natural. El armario de la sacristía contenía los ornamentos litúrgicos habituales, algunos deteriorados, y una caja metálica con documentos eclesiásticos, el nombramiento del padre cantero, correspondencia con el obispado sobre reformas en el tejado, actas de bautismo y matrimonio desde 1970. Revisé todo, era correcto. Era completo, demasiado completo. De hecho, estaba todo lo que debía estar y nada más, como si alguien hubiera revisado ese armario antes que yo y se hubiera asegurado de que no hubiera nada fuera de lugar. La noche del 5.º día, escuché algo. Estaba en la habitación de la viuda, con la ventana cerrada según las instrucciones de Petre. Cuando escuché un arrastre en el exterior, no era el viento, era rítmico, pausado, como el sonido de algo pesado siendo desplazado por el suelo de piedra. Duró quizás 2 minutos, luego paró. Luego hubo pisadas, lentas, que se alejaron en dirección a la iglesia. Me asomé con cuidado por el borde de la contraventana. No vi nada, solo la plaza vacía y la puerta de la iglesia, que estaba entreabierta. Yo la había cerrado con llave esa tarde. A la mañana siguiente,
La puerta de la iglesia estaba cerrada de nuevo. La cerradura no presentaba señales de manipulación. Las llaves seguían en mi bolsillo. Le pregunté a Petra si había escuchado algo durante la noche. Me dijo que no, con una rapidez que no dejaba espacio para la duda, y luego se giró hacia los fogones y no dijo nada más. Había algo en la postura de su espalda, en la tensión de sus hombros mientras removía el puchero, que me hizo entender que Petre sabía exactamente lo que yo había escuchado y que había decidido, hace mucho tiempo, que no sabía nada. El sexto día, decidí revisar el archivo parroquial completo. Era un cuarto pequeño adosado a la sacristía, cerrado con un candado de hierro oxidado. La llave no estaba en el manojo que me había entregado Consuelo. Cuando se lo pedí, tardó casi un día entero en traérmela. Me dijo que había tenido que buscarla, que hacía tiempo que nadie entraba allí. La llave estaba limpia, sin óxido, sin polvo. Alguien la había usado recientemente. El archivo contenía las actas parroquiales de Valdecinos desde 1901. Libros encuadernados en cartón, con las tapas deterioradas por la humedad, el papel amarillento y quebradizo en los bordes. Empecé por los más recientes y fui retrocediendo. Los registros de bautismos, matrimonios y defunciones eran normales en su mayoría, pero cuando llegué al libro correspondiente al periodo 1947 a 1959, encontré algo que se me quedó grabado con la claridad de un golpe. Había páginas arrancadas, no desprendidas por el tiempo, arrancadas con prisa. Los muñones del papel eran irregulares, algunos con restos de tinta que demostraban que habían contenido texto. La numeración de las páginas saltaba del folio 42 al folio 51 a 9 páginas. En un libro de registro parroquial, 9 páginas pueden contener entre 30 y 40 actas, dependiendo de la densidad de la escritura. Alguien había eliminado hasta 40 documentos oficiales de la historia de Valdecinos, y lo había hecho dentro del archivo, con las manos. Revisé todos los libros del periodo. En el correspondiente a 1952 a 1954 faltaban también páginas, pero de manera diferente, no arrancadas sino tachadas con tinta negra, tan espesa y repetida que hacía imposible leer lo que había debajo. En uno de esos folios tachados distinguí, en el borde donde la tinta no había llegado del todo, una inicial y un número. La inicial era una RN, el número era el 4. No supe qué significaba. Lo anoté igualmente. En el fondo de una caja de cartón que había en el suelo del archivo, bajo varios libros litúrgicos fuera de uso, encontré un sobre de papel marrón, sin sellar, sin nombre escrito por fuera. Dentro había un único folio doblado en 4. La letra era la del padre Cantero, la misma del libro de cuentas. Eran 8 líneas. Las leí una vez, las volví a leer, y luego estuve de pie en aquel cuarto pequeño durante varios minutos, sin mover nada, con el papel en la mano, sintiendo que acababa de cruzar una línea que no sabía que estaba cruzando. El folio decía, en síntesis, lo siguiente: en que el padre Cantero había encontrado un documento anterior, escondido por su predecesor en el cargo, el padre Gregorio Villalta, que había servido en Valdecinos entre 1948 y 1969, que ese documento describía un hecho ocurrido en 1951 del que habían participado varios vecinos del pueblo y que nunca había sido denunciado, que el padre Cantero había confrontado a Consuelo Andrades con lo que sabía y que sentía que su tiempo en Valdecinos estaba llegando a su fin de una manera que él no podía controlar, pero que sí podía anticipar. El folio no describía el hecho de 1951, tan solo lo mencionaba. Solo decía que estaba documentado y que la documentación estaba en un lugar que no pensaba revelar en ese papel,
por razones evidentes. Decía también que si alguien encontraba ese sobre, probablemente significaba que a él ya no le había ido bien. La frialdad de esa frase, escrita con la misma letra ordenada y pequeña del libro de cuentas, sin dramatismo, sin súplica, me afectó de una manera que tardé en comprender. No era la letra de un hombre que pedía ayuda. Era la letra de un hombre que ya no esperaba ninguna. Guardé el folio, no lo registré en mi informe de ese día. Esa fue mi primera omisión oficial. Me dije a mí mismo que lo haría cuando tuviera más contexto, que era una pieza suelta que no tenía sentido sin las otras, que informar demasiado pronto podía perjudicar la investigación. Me mentí bien, con los argumentos correctos. Lo que en realidad ocurrió es que tuve miedo, y el miedo se disfrazó de prudencia, como suele hacer. El folio mencionaba al predecesor del padre Cantero, el padre Gregorio Villalta. Pedí información al obispado por telegrama. 3 días después, recibí la respuesta: el padre Villalta había muerto en 1974, de insuficiencia cardíaca, en una residencia para sacerdotes ancianos en Salamanca. Había sido trasladado de Valdecinos en 1969, por razones que el obispado describía como incompatibilidad pastoral con la comunidad. Una forma de decir que el pueblo y el cura no se llevaban bien, y que habían decidido separarlos. Nadie me explicó en qué dirección había ido la incompatibilidad. Volví a la iglesia con la intención de buscar el documento que el padre Cantero había mencionado en el folio. Sabía que podía estar en cualquier parte, o que ya no estaba en ninguna, pero el impulso de buscar era más fuerte que el razonamiento. Revisé el altar, los bancos, el confesionario, la pila bautismal. No encontré nada. Luego miré hacia la puerta de la izquierda del presbiterio, la que siempre había estado cerrada, la que no correspondía a ninguna de las llaves del manojo de Consuelo. Era una puerta de madera oscura, con una cerradura antigua. Tardé 20 minutos en abrirla con una horquilla y una paciencia que entonces no sabía que tenía. Detrás había una escalera de piedra que bajaba en espiral hacia lo que era, presumiblemente, una cripta o un sótano de la iglesia. El aire que subía de allí era frío de un modo distinto al frío de la iglesia, a más denso, más quieto, con ese olor particular de la tierra que lleva mucho tiempo sin ver la luz. Bajé con una linterna. La cripta era pequeña, de unos 4 metros por 5, con muros de piedra sin revestir y el suelo de tierra compacta. Había nichos en las paredes, la mayoría vacíos o con restos muy antiguos, anteriores al siglo XX. En un rincón había una mesa de madera con varios objetos, una caja de metal oxidada, 3 velas a medio consumir en un plato, y encima de todo, perfectamente visible, como si hubiera sido dejado allí expresamente para que alguien lo encontrara, un cuaderno de tapas negras. El cuaderno pertenecía al padre Villalta. Lo deduje por la letra, que no era la de Cantero, y por la fecha escrita en la primera página. Diciembre de 1968, era un diario de sus últimos meses en Valdecinos. Estaba escrito en una letra pequeña y apretada, como si el papel fuera escaso, con algunas palabras tachadas y reescritas encima. Las primeras páginas eran reflexiones espirituales, notas sobre el Adviento, preocupaciones ordinarias de un párroco de pueblo, pero a partir de la tercera semana de enero de 1969, el tono cambiaba. El padre Villalta describía lo siguiente: en el verano de 1951, una familia del pueblo, los Remiro, que habían llegado a Valdecinos en los años 40 desde otra provincia y nunca habían sido plenamente aceptados por los vecinos más antiguos. Había desaparecido completamente. El párroco que servía entonces, un cura llamado Amadeo Fares, había anotado en el registro parroquial
que la familia se había marchado voluntariamente. Pero el padre Villalta, al llegar en 1955 y revisar los archivos, había encontrado discrepancias que nunca había podido explicarse satisfactoriamente en los Remiro. Habían dejado atrás sus animales, sus enseres, el dinero que tenían depositado en la cooperativa del pueblo. Las personas que se marchan voluntariamente no dejan el dinero. El cuaderno de Villalta continuaba con algo que me heló la sangre de una manera tranquila y duradera. ¿Qué es la peor manera de que te hielen la sangre? Describía una conversación que había tenido en 1961, 10 años después de los hechos, con un vecino anciano que se estaba muriendo de cáncer y que había pedido confesión. El padre Villalta no revelaba lo que el moribundo le había confesado, porque decía que el secreto de confesión era inviolable, incluso en un cuaderno privado. Pero añadía, en una sola frase, que después de esa conversación había comprendido por qué los Remiro no se habían llevado sus animales, y que había decidido guardar silencio porque no creía que la verdad pudiera devolver nada a nadie. Me quedé en aquella cripta leyendo durante más de una hora. Cuando subí, la iglesia estaba oscura. Había perdido la noción del tiempo. Guardé el cuaderno en el interior de mi chaqueta y salí a la plaza. Era noche cerrada y hacía frío. La luna iluminaba el barro de las calles con esa luz blanca y sin calor que tienen las noches de montaña en octubre. Miré hacia la casa de la alcaldesa, al fondo de la plaza, y vi que había luz en la ventana de la planta baja. Era tarde para que alguien estuviera despierto en Valdecinos, y sin embargo, allí estaba la luz, quieta, como si estuviera esperando. Aquella noche no dormí. Estuve en la habitación de la viuda hasta el amanecer, leyendo el cuaderno del padre Villalta por segunda y tercera vez, tomando notas, tratando de construir una línea de hechos que tuviera sentido. Lo que tenía era esto. Una familia había desaparecido en 1951. El sacerdote de entonces había falsificado la partida de marcha voluntaria. El sacerdote siguiente lo había sospechado, pero había decidido callarse. El sacerdote más reciente lo había descubierto todo. Había confrontado a alguien y luego él mismo había desaparecido, y el sacristán que llevaba 20 años en la iglesia se había esfumado exactamente cuando yo llegaba a investigar. El patrón era demasiado claro para ser casual y demasiado consistente para ser coincidencia. Por la mañana fui a ver a Consuelo Andrades, no con todo lo que sabía, sino con una parte. Le pregunté por los Remiro. Vi algo en su cara al escuchar ese apellido que no había visto en ninguno de nuestros encuentros anteriores, una contracción muy breve en la comisura de los labios, un endurecimiento de la mirada. Duró menos de un segundo. Luego volvió su expresión habitual, amable, controlada, y me dijo que no recordaba ninguna familia con ese nombre en el pueblo, que quizás era antes de su tiempo. Consuelo Andrades tenía unos 60 años en 1978. El evento había ocurrido en 1951, cuando ella tendría unos 33. No era antes de su tiempo, ella lo sabía. Yo lo sabían los dos. Sabíamos que el otro lo sabía. Fue uno de esos momentos en que la mentira no tiene ningún propósito práctico, salvo el de dejar constancia de que se va a mantener la posición, cueste lo que cueste. Me di cuenta de que no iba a obtener nada por esa vía. Tomé una decisión que entonces me pareció valiente y que ahora me parece, en el mejor de los casos, precipitada. Decidí confrontarla con el cuaderno. Decidí mostrarle que tenía el documento del padre Villalta, que sabía lo que había pasado con la familia Remiro y que tenía la intención de elevar un informe completo al mando. No era exactamente un farol, porque tenía la intención de hacerlo.
Pero tampoco era la estrategia más inteligente, porque le estaba mostrando exactamente lo que tenía antes de tener las garantías necesarias. La reacción de Consuelo fue inesperada. No negó. No. Se enfadó. Me miró durante unos segundos en silencio, y luego me preguntó, con una voz que de repente sonaba más vieja y más cansada, si yo entendía lo que significaba abrir aquello. Me dijo que habían pasado 27 años, que los responsables directos habían muerto, casi todos, que lo que yo creía que estaba protegiendo, la verdad, la justicia, ya no podía salvar a nadie, porque no había nadie a quien salvar, y que lo que sí podía hacer era destruir a familias enteras por actos que ni siquiera eran los suyos propios. Hubo algo en esa conversación que me perturbó durante años. No fue lo que me dijo Consuelo, porque lo que me dijo Consuelo era un argumento que yo podía rebatir, y que de hecho rebatí. Lo que me perturbó fue que mientras escuchaba sus palabras y me decía a mí mismo que no tenía razón, una parte de mi pequeña y honesta y bastante cobarde estaba pensando que quizás sí la tenía, que quizás la verdad que yo estaba dispuesto a defender era una verdad que no iba a beneficiar a nadie vivo, y que el daño iba a ser real, concreto, y para personas que quizás no habían hecho nada. Esa noche hice algo que no debería haber hecho. Saqué el cuaderno del padre Villalta y el folio del padre Cantero y los guardé en un sobre y los sellé. Los puse dentro del forro de mi maleta, no en la caja de evidencias provisional que había establecido en mi habitación. En el forro de mi maleta me dije que era para protegerlos, que era un gesto de precaución, pero lo que realmente hice fue sacarlos del registro formal de la investigación. Lo que realmente hice fue ocultarlos. A la mañana siguiente, pregunté por última vez por el paradero del padre Cantero y del sacristán Jacinto Moradas. Recibí las respuestas habituales. Redacté un informe que describía la desaparición como probable huida voluntaria de un sacerdote con dificultades personales. No mencioné los documentos, no mencioné a los Remiro, no mencioné nada de lo que había encontrado en la cripta. Firmé ese informe con mi nombre y mi número de placa, y al hacerlo sentí algo que no era exactamente vergüenza, sino algo mucho más parecido al peso de haber tomado una decisión irreversible en una habitación donde nadie más podría contradecirme. Me fui de Valdecinos 3 días después. Volví a mi puesto habitual en la comandancia. Guardé el sobre en una caja que tenía en casa, dentro de un armario, debajo de ropa de invierno. No lo miré durante casi 2 meses. Traté de no pensar en ello. Traté de convencerme de que había hecho lo correcto, que había evitado un daño mayor, que la justicia a veces tiene que medir sus consecuencias. Me convenció bastante bien durante un tiempo, porque cuando uno necesita mentirse a sí mismo, suele hacerlo con eficiencia. En enero de 1979, recibí por correo un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja con un nombre y una fecha en Remedios Remiro, 14 de agosto de 1951, y debajo de eso una sola frase: tenía 4 años. Nada más. Solo eso. El papel no tenía huellas. El sobre había sido echado en una oficina de correos de Madrid. No tenía manera de saber quién lo había enviado en Remedios Remiro. La aérean el número 4 en los márgenes del libro de cuentas. La inicial en el registro, tachado, una niña, 4 años. Me quedé sentado durante un largo tiempo con ese papel en la mano, y entonces entendí algo que el cuaderno del padre Villalta no decía, pero que apuntaba entre líneas. No habían desaparecido solo adultos. La familia Remiro había desaparecido entera, y entera incluía
a una niña de 4 años. Durante los meses siguientes, intenté retomar la investigación de manera extraoficial. Pedí registros al archivo civil. Consulté padrones municipales de aquella época. Encontré evidencia de que los Remiro habían existido en Valdecinos, estaban en el padrón de 1948 y en el de 1950 y no, estaban en el de 1952, no había partida de traslado de residencia, no había acta de defunción, no había nada. Solo la ausencia limpia y geométrica de 4 personas que un día habían estado y al siguiente no habían dejado rastro administrativo. En marzo de 1979 supe, a través de la comandancia, que el padre Cantero había aparecido en Ambivón, en una ciudad del sur. Había solicitado un traslado de emergencia al obispado desde fuera de la diócesis, y el obispado se lo había concedido sin preguntar demasiado. No lo busqué, no lo contacté. Debería haberlo hecho. No lo hice. Me dije que era porque no tenía jurisdicción, que no había delito formalmente registrado, que abrir aquello requería más de lo que yo podía hacer solo. Todas eran razones verdaderas. Ninguna era la razón real. La razón real era que tenía miedo de lo que el padre Cantero me podría confirmar, porque si me lo confirmaba, yo ya no tendría excusa para seguir sin hacer nada. Y si no tenía excusa, tendría que elegir entre denunciar y asumir las consecuencias, o seguir callado y asumir las otras. A los 29 años, no me sentía capaz de cargar con ninguna de las dos opciones. Así que elegí no preguntar. Elegí quedarme en el límite, justo donde la ignorancia parcial todavía podía parecerse a la inocencia. El sacristán, Jacinto Moradas, nunca reapareció. No hay registro de su muerte, no hay registro de su traslado a ningún familiar. Simplemente no volvió a Valdecinos y nadie presentó denuncia por su desaparición. Era viejo, solo, sin familia cercana conocida. El tipo de persona cuya ausencia el mundo puede absorber sin apenas notarla. Pienso en él a veces. Pienso en lo que pudo haber sabido, en lo que pudo haberle costado saberlo. No sé si fue víctima o cómplice. Quizás las dos cosas. Quizás hay personas que son las dos cosas durante toda una vida. Los años siguientes fueron normales en el sentido más triste de la palabra normales, como un anestésico. Normales como el olvido administrado en dosis cotidiana. Me casé, tuve hijos. Fui ascendiendo en el escalafón. El sobre con los documentos se mudó de casa 3 veces, siempre en el fondo de alguna caja, siempre cubierto por otras cosas. En 1985 lo saqué y lo sostuve durante un rato pensando en quemarlo. No lo hice en 1991, lo saqué de nuevo y pensé en entregarlo. Tampoco lo hice. Hay decisiones que uno toma una sola vez con consecuencias que duran para siempre. Y hay otras que uno toma cada año, en silencio, sin que nadie lo vea, y que también duran para siempre, aunque parezcan más pequeñas. En 2003, 25 años después, un periódico regional publicó un artículo breve sobre Valdecinos, no sobre los Remiro. No sobre nada de lo que yo sabía, solo sobre el proceso de abandono del pueblo en la última familia. Había salido en 2001. Las casas estaban en ruinas. El ayuntamiento provincial había declarado el lugar como zona de interés arqueológico menor. Había una fotografía de la iglesia con el tejado hundido. Miré esa fotografía durante mucho tiempo. Busqué al padre Cantero, encontré que había muerto en 1997 de cáncer de pulmón, en la misma ciudad del sur a la que había huido en 1978. Lo había pasado todo como cura de barrio en una parroquia pequeña. Nunca habló públicamente de Valdecinos. Nunca presentó ninguna denuncia. Se fue con lo que sabía
igual que el padre Vilauta, igual que yo. Hay una especie de tradición en esa historia, de hombres que llegan sabiendo algo y se van sin decirlo. No sé si eso me hace parte de una cadena o simplemente me hace igual que todos los demás. A través de contactos en el archivo eclesiástico, conseguí en 2005 acceder a algunos documentos sobre la historia de Valdecinos. Fue entonces cuando encontré algo que cambió mi comprensión de todo lo anterior. No de golpe, sino lentamente, como cuando una fotografía sale del líquido revelador y la imagen aparece de a poco. Encontré que la familia Remiro no había sido una anomalía. Había habido al menos otro caso documentado de personas que se habían marchado de Valdecinos en circunstancias similares. En 1939, durante la posguerra inmediata, una familia diferente, el mismo patrón. Eso me llevó a replantear lo que había entendido como un evento aislado. No era un crimen de 1951, era algo más antiguo, más estructural, una forma que el pueblo tenía de gestionar lo que consideraba amenazas internas a familias de fuera, personas que no encajaban, presencias que alteraban el orden. No era locura ni superstición, era una lógica comunitaria de supervivencia llevada hasta un extremo. Y esa lógica había funcionado porque nunca había sido cuestionada desde dentro, y los de fuera, los curas, el guardia civil, habían preferido no cuestionarla desde fuera. Empecé a dudar entonces de mi propia lectura de los hechos. ¿Qué había ocurrido exactamente con los Remiro? ¿Los habían matado? ¿Los habían expulsado de manera tan violenta que nadie se atrevía a ponerle nombre? ¿O había algo más ambiguo, más difícil de catalogar con las categorías del derecho penal? El cuaderno del padre Vilauta decía que había comprendido por qué no se habían llevado los animales, pero no decía que había comprendido. Y yo llevaba 25 años completando esa frase con la peor versión posible, porque esa era la versión que me hacía sentir que mi silencio había sido un error grave. Quizás había otras versiones. Quizás el daño había sido real y concreto, pero de una naturaleza diferente a la que yo había imaginado. Esto no me absolvía de nada. Lo que había hecho en 1978 estaba hecho, los documentos que había ocultado seguían ocultos. El padre Cantero había vivido y muerto sin que nadie le escuchara. Jacinto Moradas había desaparecido sin que nadie lo investigara. Una niña llamada Remedios había tenido 4 años en 1951 y alguien había considerado necesario recordármelo 2 décadas después de que yo cerrara una investigación que debería haber permanecido abierta. Ninguna reinterpretación de los hechos cambiaba eso, solo lo hacía más complejo, y la complejidad, en estos casos, no es un alivio sino una forma más sofisticada de seguir sin saber. Lo que me quedó de todo aquel proceso de revisión tardío fue esto, en que los responsables de Valdecinos no eran irracionales, eran vecinos, eran personas que habían tomado decisiones colectivas en un contexto de miedo, escasez y aislamiento, y que luego habían decidido que proteger esa decisión era proteger al pueblo. Los sacerdotes que habían callado también eran personas que habían pesado el daño de hablar contra el daño de callar y habían elegido el segundo. Yo también era una persona que había hecho exactamente lo mismo. No hay nada sobrenatural en esta historia. Eso es lo más aterrador, que no hay nada sobrenatural en absoluto y sin embargo, hay cosas que no tienen explicación racional satisfactoria. La carta que recibí en enero de 1979 sin remitente. El sonido que escuché aquella noche, el arrastre lento y rítmico en dirección a la iglesia, que procedía de una dirección
donde no había ninguna casa habitada. La puerta que encontré abierta después de haberla cerrado con llave. El hecho de que Jacinto Moradas, con mala rodilla y mala vista, hubiera desaparecido con tal eficiencia que ningún registro, ningún familiar, ningún testigo lo recuperó jamás. No sé qué significan esas cosas. Solo sé que están ahí, en los bordes de la historia, resistiéndose a la explicación que más me conviene. En 2009, decidí finalmente hacer algo con los documentos, no lo que debería haber hecho en 1978, porque eso ya no era posible. Consuelo Andrades había muerto en 1995, la mayoría de los adultos del Valdecinos de 1978 habían muerto, el padre Cantero había muerto, el pueblo en sí había muerto, pero podía hacer algo. Podía al menos dejar constancia de que aquello había existido, de que había personas que habían sabido y habían callado, y de que yo era una de ellas. Contacté con un archivero eclesiástico en el obispado correspondiente. Le expliqué, en términos generales, que tenía documentos relacionados con la historia de Valdecinos que podrían ser de interés histórico. Le llevé el cuaderno del padre Vilalta y el folio del padre Cantero. El archivero los recibió, firmó un recibo y me informó de que serían clasificados en el archivo de fondos parroquiales discontinuos, que estarían disponibles para investigación histórica con solicitud formal, que el proceso de clasificación podría llevar varios años. 2 semanas después, recibí una comunicación oficial del obispado informándome de que los documentos habían sido recibidos y clasificados bajo el Código de Archivo Sensible de Acceso restringido por un periodo de 50 años. Firmada por un secretario del obispado cuyo nombre no reconocí. Quizás fue una decisión burocrática rutinaria. Quizás fue otra decisión deliberada, de enterrar lo que no convenía desenterrar. No tengo manera de saberlo, y esa ambigüedad, a estas alturas de mi vida, me parece más honesta que cualquier certeza que yo pudiera haber fabricado. El pueblo de Valdecinos fue declarado en proceso de consolidación patrimonial en 2007. La iglesia fue parcialmente asegurada con andamios en 2011, pero el proyecto de restauración no recibió financiación y los andamios siguen allí, según tengo entendido, oxidándose. Las casas están en ruina. La carretera comarcal fue cerrada al tráfico en 2014 por desprendimientos. Hay un cartel en la entrada que dice zona de acceso restringido por riesgo de derrumbe. No sé si el riesgo es real o si alguien, en algún momento, consideró que era conveniente que el acceso estuviera restringido por alguna otra razón. La carta que recibí en enero de 1979, con el nombre de Remedios Remiro y su edad, la guardé por separado de todo lo demás. No la entregué al archivero eclesiástico. No la incluí en ningún informe. Está aquí, en esta caja, junto a mis notas de aquellos días. He pensado muchas veces en quién la envió. Solo había una persona viva en 1979 que conociera esos datos y que tuviera razones para hacérmelos llegar. El padre Cantero, quizás desde la ciudad del sur a la que había huido. Quizás como última gestión antes de cerrar definitivamente aquella puerta. Si fue él, no le sirvió de nada. Si fue otra persona, no sé quién podría haber sido. Mi jubilación fue en 1999. A mis hijos no saben nada de esto. Mi mujer supo, en los términos más generales, que había una investigación en mi pasado que no había terminado bien, que había un pueblo que me pesaba. No masan. Hay cosas que uno no le da a la gente que quiere, porque sabe que el peso es transferible, que una vez que alguien sabe algo carga con ello, y cargar con ello no tiene ningún beneficio concreto, salvo el de compartir el peso, que es un consuelo egoísta
disfrazado de intimidad. Hace 3 noches escuché algo. Vivo en una casa en las afueras, en un barrio tranquilo, sin vecinos inmediatos. Eran las 2 de la mañana, y escuché, viniendo del pasillo, un sonido que tardé varios segundos en identificar, en un arrastre, rítmico pausado, como algo pesado siendo desplazado por el suelo. Duró quizás 2 minutos, luego paró, me levanté, el pasillo estaba vacío. Las puertas estaban cerradas, no había nada fuera de lugar. Eso fue lo que me hizo decidir que era momento de grabar esto. No sé si lo que escuché tiene una explicación que no fui capaz de encontrar en la oscuridad del pasillo. No sé si tiene relación con Valdecinos, o si es simplemente mi cuerpo de 74 años y mi mente de 74 años colaborando para recordarme lo que no he resuelto. Lo que sé es esto: en algún lugar de un archivo eclesiástico restringido, hay un cuaderno y un folio que describen algo que ocurrió en un pueblo que ya no existe. En algún lugar hay una niña de 4 años que tuvo un nombre y que el mundo no registró correctamente. Y yo soy una de las personas que pudo haber cambiado eso y eligió no hacerlo. Si alguien encuentra esta grabación, que sepa eso. Que sepa que el caso de Valdecinos no se cerró porque se resolviera. Se cerró porque todos los que sabíamos algo encontramos una manera de dejar de mirar. Gracias por haber escuchado esto hasta el final. Sé que es largo. Sé que es incómodo. Le agradezco el tiempo a quien se lo haya dedicado a una historia que durante 46 años no tuve el valor de contar en voz alta. Hay una cosa que quisiera que recordaran, si es que van a recordar algo, no todos los silencios son iguales. Hay silencios que protegen a los vivos, hay silencios que protegen a los muertos, y hay silencios que solo protegen a los que callan, aunque en el momento en que se toma la decisión, sea casi imposible distinguir entre los tres. Yo pensé, durante mucho tiempo, que lo que había hecho era lo segundo. Ahora, creo que era lo tercero. No les pido que me absuelvan. No es eso lo que busco. Solo les pido que, si alguna vez tienen en las manos algo que no debería estar enterrado, lo piensen bien antes de volver a enterrarlo. Porque las cosas que se entierran no siempre se quedan quietas. Y el sonido que hacen al moverse, en mitad de la noche, en un pasillo vacío, en una casa que debería estar en silencio, es un sonido que no se olvida. Mi nombre es Tomás Vergara. Fui guardia civil durante 31 años y lo que les he contado esta noche es la única cosa que hice en ese tiempo de la que no puedo dar cuentas. Buenas noches.